Muy buenos días, muy agradecido con la organización de este evento de FIAP, de poder estar aquí con ustedes. Para mí realmente es muy importante poder, después de prácticamente 40 años, seguir viendo el desarrollo de este sistema de capitalización individual que ha tenido tanto éxito en Chile, realmente una de las vigas maestras de nuestro sistema de capitales, y verlo que se repite en tantos otros lugares, con distintas variantes, pero en todas partes con el ingrediente del ahorro individual. Lo mío, digamos, en los últimos años ha sido el tema inmobiliario y es justamente el objetivo hoy día de poder dar una visión de cuál es finalmente el rol de la inversión inmobiliaria como una clase distinta de la clase de activos tradicionales de renta fija y renta variable. Esa cascada un poco representa la diferencia del sistema inmobiliario y lo que aporta un cauce distinto de flujos para los inversionistas. Y de alguna manera, a ver, vamos a ver aquí. No se apagó. ¿Rojo? ¿Cuál? Si uno viera el orden de cómo se generan los ingresos a nivel de cualquier empresa, uno tiene que en primer término vienen los ingresos por las ventas, obviamente. Y la verdad que todo el tema inmobiliario son un tipo especial de gasto que las empresas abordan. Y de ahí viene muchas veces esa preeminencia que tienen los flujos del punto de vista financiero respecto a las demás partidas de un balance. Y es muy fácil de verlo en la cascada que estamos viendo de aguas prístinas, espero yo, en donde se van generando distintos flujos en distintas etapas y se van destinando al pago de los distintos capitales que se involucran en una operación. Y de esa forma se va generando finalmente las utilidades finales, que son las que alimentan las acciones. Y es de ahí que muchas veces cuesta entender por qué el comportamiento después en los mercados de capitales, de la inversión de bienes raíces, también tiene un comportamiento distinto, se diferencia. Y es por esto, es porque tiene derechos de alguna manera anteriores a los otros flujos que una empresa le puede estar pagando a los inversionistas. Para podernos poner en contexto, uno tiene distintos tipos de inversiones inmobiliarias y las tiene que de alguna manera identificar, y la mejor manera es hacerlo en su condición de rentabilidad y riesgo. Todos estos tipos de inversiones inmobiliarias pueden convivir o puede uno tener vehículos especializados en cada una de ellas. Hacia el lado, ¿no es cierto?, izquierdo de la pantalla, ustedes tienen las propiedades de menor riesgo y menor retorno asociado, que son aquellas propiedades de renta que están estabilizadas, ¿no es cierto?, ya no tienen ningún riesgo de construcción, pueden ser oficinas, pueden ser centros comerciales, pueden ser centros de distribución. Eso es lo que tiene que ver más bien con lo que se conoce por core property, es básicamente el hecho que están estabilizados y son bastante predecibles los contratos que sostienen esas rentas. En segundo término tenemos el build to suit, o la construcción por encargo, que es el típico caso de un arrendatario, un usuario, que le pide a un ente que tenga la capacidad de construirle y generarle una construcción a su medida. Eso también, si bien tiene bajos riesgos, efectivamente ya incorpora los riesgos de completación o de construcción que ciertamente los tiene que asumir quien toma esa parte. Por último, agregándose a los mayores niveles de retorno, tenemos los de valor agregado, que son básicamente los mismos tipos de activos que los anteriores, solamente que tienen o vencimientos muy encima o tienen altos grados de vacancia por razones de mercado, por razones de obsolescencia del bien raíz. Y hacia la derecha, ¿no es cierto?, tenemos los bienes distressed, que vendrían siendo bienes que están complicados por una situación ya sea financiera o una situación de deterioro del bien raíz mismo, que ya requiere de mayores niveles de capacidad de gestión, tanto desde el punto de vista de intervención del bien raíz como en la intervención comercial, para ponerlo nuevamente en condiciones de ser un bien raíz de renta. Y finalmente tenemos el desarrollo, que vendría siendo en el mundo inmobiliario con el mundo del venture capital, ¿no
¿no es cierto? Desde ahí uno tiene que partir desde buscar muchas veces el terreno adecuado, incluso conseguir algunos de los permisos necesarios y asumir todos los riesgos desde el punto de vista tanto comercial como financiero de poder llegar a transformar y recuperar las platas. Tradicionalmente, lo más conocido en el mundo han sido los REITs. Los REITs son los Real Estate Investment Trust. Son un estilo de corporación o empresa que nacieron por allá por los años 60 en Estados Unidos y que básicamente son entes que son especializados en los bienes raíces. Se hicieron justamente para canalizar los ahorros tanto de personas como de institucionales al mundo de los bienes raíces de renta. Están básicamente, digamos, condicionados a tener altos niveles de reparto de sus beneficios, bajos niveles de endeudamiento, especialización en sus usos. En los últimos años ha tenido gran auge, especialmente después de la crisis del 2008, digamos ya a niveles del 2009, 2010, comenzaron a tener grandes cantidades de captación de recursos. Curiosamente en Chile, la verdad que estos REITs los tuvimos y los dejamos de tener. Los tuvimos por allá por los años 90 con las famosas sociedades que las tenían justamente para los fondos de pensiones, las sociedades de giro único del título 12 del 8500, que después cayeron en desuso básicamente por una serie de cambios en la regulación en los mercados de capitales y de índole tributaria. Y fueron de alguna manera reemplazados por los fondos de inversión. Bueno, aquí estamos cayendo un poco en lo que debiéramos hoy día encontrarnos. Para poder canalizar y de la mejor manera los recursos de los fondos de pensiones y de cualquier inversionista, uno tiene que tener no solamente claro cuál es el tipo de activo inmobiliario subyacente, cuál es el horizonte, cuál es el objetivo de la inversión, sino que también el tipo de vehículo se tiene que adaptar a eso. Y tenemos básicamente dos tipos de vehículos en el mundo de lo que podríamos llamar, para dividirlo de alguna forma, entre capital privado y los capitales públicos. En el mundo del private equity se estila hacer, en términos de bienes raíces, fondos acotados tanto en su objetivo como en su horizonte y además muchas veces incluso dedicados exclusivamente a un bien raíz. Son generalmente estructuras que no tienen un plan de negocio más allá de 5 a 10 años, se concentran mucho más en el crecimiento del activo, en la generación de valor, por la vía general de valor al activo que está ahí, ya sea cambiando los contratos, mejorando el activo, y no cuentan muchas veces con discrecionalidad del punto de vista del administrador para reinvertir. Por lo tanto, su foco es la ganancia de capital. Por otra parte, uno puede también tener estos mismos bienes raíces, básicamente, ya sea combinados o especializados, en estructuras de más largo plazo, del estilo de los REITs, que son básicamente estructuras que no tienen plazo de vencimiento, son básicamente indefinidos. Su foco, si bien también está en preservar valor, está en la generación de renta y generalmente ocupan niveles de endeudamiento un tanto inferiores a los que se ocupan en los vehículos de private equity inmobiliario. Y su foco, como bien establece ahí, son los dividendos. Si uno ve, recientemente se han hecho algunos estudios de la importancia de optimizar, al optimizar, ¿no es cierto?, los portfolios recomendados para los fondos de pensiones. La verdad que esto es variante, esto tampoco es algo estático. Uno no podría decir, mira, si no, lo que pasa es que aquí hay que tener un 5% un día, un 30% en bienes raíces. Va a depender justamente de este tipo de los propósitos y del ciclo de vida del objetivo que se está buscando. Se hablaba recientemente en la presentación anterior de estos Target Date Funds, que lo que tienen justamente es tratar de conciliar los incentivos y los objetivos de inversión del fondo y su diversificación con los de las personas y su ciclo de vida en el cual están. Y se puede apreciar en este estudio justamente de que son las proporciones, y es bastante esperable, ¿no es cierto?, mucho mayores en renta variable y en bienes raíces, en la medida que la persona está joven o que tiene bastantes años por delante, respecto de aquellos que ya les va quedando menos horizonte. Y la razón es muy sencilla, porque justamente los plazos se van calzando. Y los bienes raíces, cuando son de renta, al estilo que son de REITs, y que tienen reinversión, se van de esa forma calzando con los plazos de la gente. Estudios un poquito ya más
si ustedes quieren, sofisticados, de correlaciones, también evidencian cómo el aporte de los distintos tipos de inversión en términos de activos reales en las carteras tienen un impacto positivo de eficiencia como diversificador, por cuanto aportan menores desviaciones estándar y mejoran rentabilidades. Nuevamente se hace distingo entre aquellos de comportamiento privado, aquellos de carácter privado, que tienen además sistemas de valorización basados mucho más en valorizaciones técnicas o tasaciones, respecto de aquellos de transacción pública que se ven sometidos, ¿no es cierto?, a las variaciones en los mercados de capitales. Muchas veces, digamos, subyacentes idénticos o muy similares van a tener un tratamiento en la valoración un tanto distinto. Y eso, de algún modo, tiene que conversar y se debe calzar con las formas de valorización y de medición de desempeño de los fondos de pensiones, en este caso, que serían los clientes que están buscando este tipo de inversiones. También estudios recientes han demostrado que en periodos largos de tiempo, aquí estamos viendo un periodo del 72 al 2017, los bienes raíces no solamente aportan, sino que superan en términos de retorno y también de riesgo a tanto los bonos como la inversión accionaria. En este caso se hizo incluso un distingo que pasaba en periodos de alta inflación, como pasó en Estados Unidos en los años 70, ¿no es cierto?, en la segunda mitad de los años 70, y ahí aún más los bienes raíces tienen un comportamiento defensivo y de preservación patrimonial aún superior. En el caso chileno, quizás un poco distinto. Nosotros tenemos lo que podría llamarse en Estados Unidos el double dip de la UEF. Probablemente es de los pocos países en el mundo que aún persisten los contratos de arriendo de los bienes raíces, básicamente de todo tipo de bienes raíces, llámese de oficinas, comerciales, ¿no es cierto?, industriales, que se hacen en términos de la UEF. La UEF, para quienes aquí pueden no todavía conocerla, es un índice que justamente el año 91 no me quisieron aceptar en México, que yo lo consideraba absolutamente clave para poder tener una sólida industria de compañías de seguro de vida, sobre todo, que permite mantener las rentas en términos absolutamente reales. Es un índice diario con uso de la inflación del mes anterior. Esto es bastante distinto. En general, en Estados Unidos, en otros lados, las rentas son nominales, se puede impactar cierto escalation, pero son escalation de tipo nominal que tratan de compensar la esperanza de inflación que uno pudiese tener. Visto desde un punto de vista ahora de los retornos, ahí nuevamente son básicamente los mismos datos, las mismas bases de datos, se muestran las diferencias de rendimiento en el largo plazo entre las distintas categorías de inversión. En este caso los REITs, las acciones locales de Estados Unidos, acciones internacionales, bonos de gobierno a largo plazo y Treasury Bills, que vendría siendo la medida básicamente libre de riesgo. O sea, los premios por el riesgo, a pesar de la liquidez que se obtienen con los bienes raíces, es importante. Y básicamente yo creo que uno de los motivos viene dado por estas preferencias en los flujos que los sostienen y también por el hecho de que su oferta está más acotada, son procesos reales de generación de la oferta. Visto en forma más sencilla, en términos de incorporación, de efectos de la incorporación de REITs en una cartera tradicional de 60% acciones y 40% de bonos, también, ocupando solamente índices, no hay descuentos de costos de transacción, obviamente, también se ve que incorporaciones entre un 10 y un 20% traen consigo beneficios y mejoran los retornos, manteniendo niveles de seguridad y de dispersión similares. Esto también hay recientes estudios de Wilshire, que es una consultora importante en términos financieros, en donde optimizaron carteras y se llegan a distintos óptimos con y sin REITs. Las composiciones, si ustedes pueden ver, también varían. Ahí está hecho en forma un poquito más sofisticada, son modelos que se corren y finalmente se obtienen también resultados positivos en términos de riesgo-retorno, el hecho de incorporar y también cambian las composiciones entre los distintos tipos de acciones, haciendo el distingo entre large cap, small cap, ¿no es cierto?, derivados. Cambian las composiciones al entrometer a los REITs, porque las covarianzas, ¿no es cierto?, y los efectos de diversificación alteran esos resultados. Todo esto ha conducido que no solamente en Chile, en todas partes se le esté dando un espacio cada vez mayor a los alternativos. Dentro de los alternativos, ¿no es cierto?, estamos hablando de infraestructura, bienes raíces,
y se ha ido evolucionando desde el año 97 al 2017, estamos hablando de un periodo de básicamente 30 años o 20 años, tenemos, ¿no es cierto?, cambios de porcentajes muy bajos, de 4 a un 25%. Importantes endowments como el de Harvard y el Fondo California, CalPERS, también están manteniendo en sus carteras en los últimos tiempos porcentajes en bienes raíces del 13, 11%, todo sobre el 10%, lo cual contrasta evidentemente con lo que hemos visto en general en los fondos de pensiones en Chile y en Latinoamérica, con la excepción justamente de México, que por otras razones probablemente se ha inducido a que tenga que destinar un porcentaje superior. Ya vimos la cifra de México, esto es una repetición de la anterior, el crecimiento de los últimos años ha sido notable y tenemos, digamos, que probablemente esto, para poderlo lograr en otras partes, vamos a tener que ir evolucionando y ajustando estos vehículos que hablábamos antes. O sea, la única manera de poder hacer conciliar un mundo de los fondos de pensiones en Chile que tienen multifondos con la inversión mayor en este tipo de bienes que por sus condiciones subyacentes son menos líquidos, es generando este tipo de vehículos que son altamente usados y conocidos en todas partes, se pueden transar, por lo tanto las faltas de liquidez se van sustituyendo en la medida que se va aumentando la liquidez del mercado, que se van conociendo estos instrumentos. Eso es básicamente lo que quería hoy día decirle y espero que sea de utilidad y que sigamos en un ámbito de perfeccionamiento de las carteras con el uso adecuado de estos bienes raíces y de las infraestructuras de estos alternativos. Muchas gracias.